buenas noches a todos. Vamos a iniciar la tercera sesión sobre el tema implementación de las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva. Ya ustedes me conocen, para los que no, mi nombre es Gina Pachay Maquera y soy especialista en temas de gestión de Procompite. Aquí les tengo preparada la tercera sesión. Ya habíamos hecho un preámbulo de lo que es la fase de autorización, que hemos dicho que consiste en la aprobación de los recursos, la elaboración de la priorización de cadenas productivas, la aprobación de esta priorización de cadenas productivas y el registro de lo que haya priorizado, lo que se haya priorizado, se registra en el sistema, ¿no? Entonces, con eso cerramos la fase de autorización. Y lo que nos interesa a todos los participantes es la fase de implementación. Cuando ya tenemos la autorización, entonces hacemos el proceso concursable. Y todo el proceso concursable está dentro de la fase de implementación. No pueden tardar más de 5 meses para esta fase. Inicia, como ya lo hemos hablado en la sesión 1, con la designación del comité evaluador, y culmina con la publicación y aprobación de la lista de ganadores y la generación de códigos únicos por parte del sector competente, que en este caso es el Ministerio de la Producción o el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, quienes les entregan los códigos únicos de los planes de negocio ganadores para que se genere la meta presupuestal y puedan iniciar con la adquisición de bienes y servicios con cargo al cofinanciamiento de la entidad, ¿no? Entonces, esa es la fase que ahora ha sido la razón por la que estamos todos presentes, es la fase, digamos, más importante donde se va a desarrollar todo el concurso y seguidamente ya inicia la fase de ejecución, que básicamente consiste en la compra, entrega de bienes, por un breve periodo hacer el seguimiento de estos planes de negocio y finalizamos casi con la liquidación y cierre de Procompite. Algo que habíamos mencionado es que a diferencia del reglamento anterior, con el reglamento 01-2021, se cierra no los planes de negocio como en el reglamento anterior. Con el nuevo reglamento se cierra el proceso concursable, todo, es decir, los gastos de gestión más los gastos de cofinanciamiento de los planes de negocio. Todo se cierra, un todo. En cambio, en el reglamento anterior, el cierre es dar por finalizado la ejecución de cada plan de negocio mediante actas y documentos finales, ¿no? Hay una diferencia. Entonces, nuevamente nos centramos en la fase de implementación que está como en el medio, después de la autorización y antes de la ejecución. Y esta fase de implementación tiene tres etapas, digámoslo así, ¿no? En la primera etapa, cuando ya se va a hacer el proceso concursable, sí o sí es necesario hacer la publicación de la convocatoria, etcétera, y de tal forma que tengamos cierta cantidad de participantes, los cuales van a hacer su registro de participantes. Cuando ellos se hayan registrado, van a hacer consultas a las bases, ¿no? Van a consultar si les genera duda algún punto, si consideran que el periodo es demasiado corto para la formulación del plan de negocio, o muy amplio, o que tienen dudas si es que desarrollan una actividad económica que puede estar dentro de la cadena productiva, pero no está dentro del sector, o viceversa. Les van a generar dudas o dónde presento el documento, o si el documento, el plan de negocio debe ser firmado por un profesional colegiado titulado habilitado. O sea, les van a llegar a la entidad que hace el concurso muchísimas consultas, o quizás pocas, o en algunos casos ninguna consulta. Dependiendo, entonces va a haber sí o sí establecido un periodo de consultas a las bases. Luego de este periodo, una vez que la entidad recoja las consultas, puede ir respondiendo conforme le llegan las consultas, o puede esperar un periodo solo para las consultas y otro periodo para las respuestas a las consultas. Cuando cumpla con esas acciones de atender las consultas a las bases,
pudiera generarse alguna modificación a las bases, ¿no? Que, por ejemplo, muchas consultas o sugerencias de que se amplíe el periodo de presentación del plan de negocio. Entonces, si son muchas, el comité evaluador va a tener que tomar en cuenta esas consultas y puede hacer una modificación o ampliación del periodo para la presentación de los planes de negocio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las bases iniciales van a ser modificadas. ¿Y cómo es que se modifican las bases? Para hacer este tipo de modificaciones pueden hacerlo con actas debidamente firmadas por el comité evaluador, porque se establece, o habíamos conversado también, que el comité evaluador es la máxima autoridad de este proceso concursable, ¿no? Entonces, si es que va a haber modificaciones a las bases, tienen que estar debidamente aprobadas por el comité evaluador. Entonces, una vez que ustedes hagan ciertos ajustes a las bases, algunas precisiones de si es que se van a presentar documentos de manera física, dónde se van a presentar, etcétera, ya ustedes van a hacer la actualización de las bases y nuevamente publicación de las bases y actualización del documento en el sistema para que toda la población que está interesada en presentarse pueda saber de que hay unas nuevas bases, que se ampliaron las fechas del cronograma o las fechas de registro de participantes, etcétera, ¿no? Cualquier cambio que pudiera haber a las bases, sí o sí, se tiene que aprobar por el comité evaluador. Y de ser posible, en algunas entidades, sobre todo de nivel regional, es recomendable que también la modificaciones importantes a las bases puedan ser respaldadas mediante un nuevo acto resolutivo que aprueba las bases modificadas, ¿no? Las bases del concurso modificadas. Se publican nuevamente, se actualizan las fechas en el sistema y el concurso continúa. Entonces, en ese periodo que les mencionaba, ¿no? Posterior a que vayan a actualizar las bases en el sistema, que puede ser mediante acto resolutivo en caso de gobiernos regionales, si así lo determinan, o mediante acta del comité evaluador que aprueba las bases modificadas, lo registran en el sistema, y en ese periodo, ya con las bases aclaradas, teniendo las reglas de juego bien aclaradas, pueden aún después de las bases aclaradas presentarse en el concurso, ¿no? O sea, aún después se puede hacer el registro de participantes, porque sería ilógico que ustedes permitan el registro de participantes solo o permitan el registro de consultas o reciban consultas solo a los que han registrado su participación. En realidad debería ser bastante amplio porque muchas de las personas primero van a querer saber cómo es el proceso para recién tomar la decisión si participamos o no, porque si los periodos son cortos y no se modifica esto, ¿para qué ya se van a registrar, no? Entonces es importante que el registro de participantes tenga un periodo que supere las respuestas a las consultas de las bases. O sea, puede ser durante todo ese periodo seguir permitiendo el registro de participantes, incluso después, una semana después. La única limitante o punto de control va a ser que la fecha final del registro de participantes sea un día antes de la evaluación cualitativa. El único control, un día antes de la evaluación cualitativa. Es decir, la admisibilidad, lo siento, de la admisibilidad que es el primer proceso, ¿no? Entonces, de tal forma que ustedes como gobierno regional solo van a poder hacer el proceso o la evaluación de la admisibilidad a los que se hayan registrado. Y esa es la condición. Entonces, por eso es que ustedes podrían jalar el periodo de registro de participantes hasta un día antes de la siguiente etapa, que es la admisibilidad. Las otras son como etapas intermedias dentro del proceso antes de la admisibilidad, ¿no? Me registro, consulto, respondo a las consultas, publico bases aclaradas y durante todo ese tiempo puedo recibir participantes. Tomen en cuenta eso, por favor.
Eso no lo van a encontrar en ninguna guía, en ningún manual, pero funciona de esa forma, el sistema te permite hacer ese proceso, pero he visto varios concursos que el registro de participantes tiene una una fecha final antes del inicio de las consultas a las bases. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solo les están permitiendo consultar a los que se han registrado. Y a veces el periodo de registro es muy corto. Y como les había mencionado en la sesión anterior, se necesita subir varios documentos, la vigencia de poder, si es que se quiere presentar a hacer la declaración de renta, las copias de DNI de todos los miembros por el revés y el derecho, las declaraciones juradas, y previo a eso no olviden que la organización tiene que hacer un control interno de los miembros y de los directivos que van a participar para verificar que no más del 20% esté en calificación a pérdida y ninguno de los directivos esté en calificación a pérdida. Entonces, si les damos una semana para la admisibilidad, le va a quedar muy corto a la organización. Necesitan más tiempo. Por favor, esto ténganlo en cuenta, ¿no? Y luego ya habíamos también hablado en la sesión anterior, pero esto es como un repaso, porque estos puntos sí son importantes, es la evaluación. La evaluación inicia con el proceso de admisibilidad, donde se revisan los documentos, solo los documentos que les he mencionado, las declaraciones juradas de aporte y trabajo conjunto, declaración jurada de que no tienen antecedentes penales ni judiciales, si es que ya participó otro procompite, un informe de opinión favorable para que se pueda presentar, y si no participó también pueden dejar libre esa casilla o pueden adjuntar una declaración jurada de que es la primera vez que me presento y que antes no he recibido ningún cofinanciamiento de ninguna entidad pública o privada, ¿no? Y luego también tienen que adjuntar, como les dije, la vigencia de poder y las copias de los DNIs por ambos lados, pero todo en un solo archivo, ¿no? O sea, primero voy a tener que escanear todos y luego tengo que hacerlo, agruparlo solo en un archivo, en un solo PDF para que puedan registrarlo. Porque ha pasado que lo escanean uno a uno y al final tienen 10, 20, 30 registros o documentos escaneados de los DNIs, ¿no? No te permite ingresar uno por uno, tienes que agruparlo todo, unir todos los archivos y solo así te va a permitir hacer el registro, ¿no? Entonces, con estas recomendaciones, por eso es que les decía que no puede haber un proceso de admisibilidad o de registro de participantes corto, ¿no? Tienen que darle el tiempo suficiente para que puedan registrarse y ustedes iniciar el proceso de admisibilidad. Ahora, conforme las organizaciones presenten sus documentos, el gobierno regional en su computadora, en su sistema, va a poder verificar los documentos que están presentando. Y esto les da la posibilidad de que, uno, de que a la par de que las organizaciones vayan registrando los documentos, ustedes puedan ir verificando, monitoreando, haciendo seguimiento, controlando lo que presentan, y de tal forma que el proceso de admisibilidad tal cual, así rígido, no es necesario que inicie justo extraoficialmente puede iniciar antes, conforme vayan subiendo los documentos y ustedes vayan haciendo las verificaciones. Oficialmente inicia desde la fecha que está en el cronograma, pero previamente ustedes pueden hacer el control y todo el proceso de revisión, de tal forma que se pueden dar 1 a 5 días para la admisibilidad y dan los resultados rápidamente, ¿no? No es necesario que se tarden 2, 3, 4 semanas, porque el sistema es flexible y les va a permitir ir revisando los documentos conforme las organizaciones vayan registrando. Entonces no tienen que esperar a que termine la fecha del registro de participantes para yo recién me siento en la computadora y reviso qué han adjuntado. No, puedo ir haciéndolo a la par. Así que eso les va a ayudar muchísimo tiempo, les va a ayudar bastante en el proceso, les va a ahorrar tiempo y van a poder entregar los resultados de la admisibilidad de manera rápida, efectiva
y esto les permitiría que la organización ya va a saber, ok, me admitieron, y entren con mucha energía para que puedan elaborar sus planes de negocio. Ahora, el proceso de elaboración del plan de negocio es recomendable que se haga como mínimo en un mes, como máximo en 3. Lo más recomendable es que les den 2 meses para la formulación, porque como les he mencionado también en la sesión anterior, es importante hacer el trabajo de campo, ¿no? Es importante hacer la investigación de todo el proceso, conocer el proceso y en articulación con la organización trabajar el diseño del plan de negocio. No puedo hacerlo de manera unilateral y considerar que yo tengo el diseño claro de lo que necesita la organización. Tiene que ser un trabajo conjunto. Y un trabajo conjunto requiere tiempo para el diagnóstico, para el planteamiento de la solución, para el diseño, las cotizaciones, la propuesta de solución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se necesita, como les digo, recomendable 2 meses, mínimo 1 y bueno, máximo 3. No podrían dar más porque recuerden que toda esta etapa dura solo 5 meses, ¿no? Entonces, por eso no podrían darle más tiempo. Lo máximo que van a poder dar es 3 meses. Entonces, eso para tener en consideración en la etapa de formulación, porque también va a haber una fecha de inicio, registro de planes de negocio, inicio y fin. Y cuando hayan terminado el registro de los planes de negocio, recién ustedes con el documento, cuando digo ustedes me refiero a las entidades que convocan el concurso, recién las entidades van a tener la posibilidad de ir a campo. O sea, cuando las organizaciones registren el plan de negocio, van a campo, no van cuando se les ha dado o no la admisibilidad. Entonces, primero les digo, con los documentos que me has presentado, estás admitido. Y ahora que estás admitido, adelante, registra, elabora tu plan de negocio. Cuando ya hayan registrado su plan de negocio en el sistema, recién la entidad que convoca el concurso va a poder leer el plan de negocio, en qué consiste, tener una idea de en qué consiste, y recién sabiendo de qué se trata el plan de negocio y teniendo un concepto claro de cuál es la idea de negocio, quiénes son los integrantes, etcétera, van a ir a campo para la elegibilidad cualitativa. No van sin saber de qué se trata el plan de negocio, tienen que saber, porque en campo van a revisar que haya coherencia entre lo que están presentando en el documento con la realidad en campo, que los activos que dicen que van a aportar como aporte de la organización estén físicamente en la organización en campo, van a verificar que el número de socios que están establecidos, que se dedican a cierta actividad económica, realmente estén en campo y etcétera, ¿no? A veces también toman mucho en cuenta el tema de participación, quizás los convoquen a una reunión y ahí los socios participarán o no participarán, todo eso se va a evaluar. Pero para eso necesitan haber revisado, darle una leída general por lo menos al plan de negocio. Ya teniendo claro de qué se trata el plan de negocio, voy y hago una tipo comparación de lo que tú me muestras en la realidad, concuerda con lo que dice en el documento. Además de verificar otras características también, ¿no? Que nos indica el acta de evaluación de esta etapa de elegibilidad cualitativa. Entonces, hacemos ese proceso, luego registramos los resultados y los que pasen la etapa de elegibilidad cualitativa, o sea, después de yo haber ido a campo y haber evaluado en campo, recién me siento a evaluar el documento como tal, con una visión más amplia para los evaluadores. ¿Por qué? Porque ya revisaron los documentos, ya revisaron el plan de negocio, hicieron la comparación de lo que dice, si es que lo que dice el plan de negocio realmente se ve en campo, vieron el compromiso de la organización, existencia de activos, situación económica, de posesión de terrenos, desarrollo de la actividad, son productores en verdad o no lo son, todo eso ya lo vio. Y con ese conocimiento
más claro, puede uno, como evaluador, sentarse a revisar con el equipo los planes de negocio, a ver si estos planes de negocio cumplen con las características técnicas del plan de negocio y otorgarle el puntaje que corresponda, ¿no? Y van registrando los resultados de la evaluación técnica. Cuando termine la evaluación técnica, registro los resultados y el sistema automáticamente le va a responder a las organizaciones, usted se encuentra aprobado y tiene tanto de puntaje, y luego la entidad convocante invita a todos los que han pasado, los que han llegado hasta esta etapa, que es la segunda parte de la evaluación técnica, porque habíamos dicho que la evaluación técnica consiste en revisar los planes de negocio y la exposición pública, ¿no? Entonces, los que pasen con puntaje bueno en la evaluación del documento, del plan de negocio, tienen la posibilidad de hacer la exposición de su plan de negocio. Y este proceso es mucho más fácil para las organizaciones que han trabajado la formulación del plan de negocio con el profesional que los apoyó, ¿no? Entonces, porque saben de qué se trata, lo han trabajado con él, han hecho las cotizaciones con él, han definido la propuesta de solución con él, se saben todo. Entonces, mucho más fácil para ellos salir y exponer su plan de negocio y de esta forma tener un buen puntaje en la exposición pública de los planes de negocio. Cuando ya pasamos esta etapa, registramos los resultados, claro que el comité se tiene que sentar a revisar y todo, y luego ya registra los resultados, ¿no? Y una vez que registra los resultados, el sistema les va a dar automáticamente un tipo de relación con el puntaje que le corresponde en orden de mérito. Y eso ustedes lo pueden descargar, lo pueden copiar y pegar a un archivo para que este documento se firme como el acta de selección de planes de negocio ganadores y luego el comité evaluador con este documento pueda solicitar que este documento, que este acta de evaluación de planes de negocio donde está la lista final con los puntajes, sea aprobada mediante acto resolutivo. Con el acto resolutivo, nuevamente este documento que ya tengamos la resolución, lo registramos en el sistema, finalizamos la etapa del proceso concursable y nos emiten los códigos únicos. Entonces, este es todo el proceso propio del concurso. Como les digo, las etapas tienen que ser secuenciales. Una tiene que terminar para iniciar la otra, pero sobre todo enfocándonos en el registro de participantes, la admisibilidad, la elegibilidad cualitativa, la elegibilidad técnica. Para todo lo demás, por ejemplo, consultas a las bases, respuesta, consultas bases aclaradas, estos van como dentro del periodo entre el registro de participantes y la admisibilidad. Ahí están levantando la mano, ya hemos terminado como el análisis general, de hecho hemos desarrollado a mayor detalle en la sesión 1 y la sesión 2 el tema de la presentación de los planes de negocio y registro de participantes que corresponden a la etapa 1, y en la sesión 2 hemos desarrollado también al detalle todos los documentos que van y cómo se evalúan la etapa 2 de evaluación. Aquí vamos a hacer una pausa por las preguntas que pudieran surgir al respecto. A ver, vamos a ver. Están levantando la mano. José Luis. Sí, ingeniera, buenas noches. José Luis del departamento de Huánuco. Adelante, José Luis. Ingeniera, quisiera hacerle un par de preguntas, por favor. La primera, cuando el área usuaria no cumple prácticamente el plazo en el cronograma, es decir, para que hagan una ampliación, ¿cuál sería el procedimiento para que podrían hacer los documentos respectivos, tanto con el área de asesoría jurídica y tanto con Produce, ¿no? Para que puedan habilitarle en el sistema. Y la segunda consulta es, en la convocatoria, en la etapa de evaluación, prácticamente se necesitarían a los operadores privados para que el área usuaria pueda realizar estas contrataciones. Entonces, anteriormente
se asignaba el presupuesto cuando firmaban los convenios, se descargaban al aplicativo, otorgaban los códigos únicos y de ahí recién se hacía la parte presupuestal para la asignación del dinero y hacer los requerimientos de bienes y servicios. Entonces, en este caso, con esta nueva directiva del 2021, este procedimiento ha cambiado, porque como les repito, para contratar estos operadores privados ya en la evaluación se necesitaría un presupuesto. Esas serían mis dos consultas, ingeniera. Muchas gracias. De nada, José Luis. Mira, respecto a la primera pregunta que nos hiciste sobre el tema, ¿cómo es que yo voy a hacer las reprogramaciones en caso, no sé, le haya puesto demasiado tiempo corto para el registro de participantes y no he tenido muchos participantes, así es que necesito ampliar? O las mismas organizaciones piden que se amplíe el periodo de participantes, el periodo de registro de participantes o el periodo del registro de los planes de negocio, ¿no? Si es que ellos lo solicitan y ustedes como entidad y el comité evaluador está de acuerdo con hacer esa ampliación, entonces como el comité evaluador es la autoridad de todo el proceso concursable, se sientan mediante un acta, aprueban la modificación, establecen el nuevo cronograma, lo firman y mediante documento lo envían a Produce indicando que el comité de evaluador aprobó la ampliación del plazo, por lo cual solicito me habiliten el sistema para hacer los ajustes o el registro o la actualización del cronograma según lo aprobó el comité, ¿no? Eso es todo. Porque hay una parte en el reglamento que dice: el Ministerio de la Producción pone a disposición el sistema de información CIPROCOMPITE para que se haga el registro de todas las fases, el seguimiento y tal, ¿no? Entonces, en realidad, el Ministerio de la Producción, si bien es cierto, es el ente rector, no es el ente fiscalizador. Hace seguimiento, brinda asistencia técnica, pero no te fiscaliza, no es la entidad que tiene los recursos del concurso, ¿no? Es el gobierno regional o local quien tiene la autonomía para decidir si hace el proceso concursable, y si así lo aprueba, la máxima autoridad del proceso concursable es el comité. Y si el comité, por solicitud de los agentes económicos o por solicitud por ellos mismos, se dan cuenta que necesitan ajustar las fechas, deciden hacerlo, tienen que documentarlo en un acta. Y con ese acta ustedes, o con esa acta ustedes pueden solicitar que se les habilite el sistema para hacer el registro o la actualización del cronograma. Eso es todo lo que tendrían que hacer. No, ahí no interviene asesoría jurídica, salvo que ustedes quieran recibir una opinión de ellos, ¿no? Pero en realidad ese sería el proceso más sencillo, porque si nosotros vamos y le decimos asesoría jurídica, ¿qué hago para que me aprueben? Entonces, asesoría jurídica, como tiene muchas otras cosas que opinar, uno no va a hacer la opinión quizás rápida, otra que va a querer interpretar lo que dice el reglamento, y el reglamento no habla de reprogramaciones, etc. Entonces les va tal vez generar más retrasos en el concurso. Y como solo tenemos 5 meses, seamos efectivos y sigamos el proceso, ¿no? que les menciono. Recuerden que la máxima autoridad del concurso es el comité evaluador. Incluso durante el proceso de consultas a las bases y documentos bases aclaradas, deben registrarlo en el sistema. Entonces, ahí también pueden hacer con las mismas bases que tienen acto resolutivo quizás, le piden al ministerio que les habilite el sistema para el registro de las bases aclaradas. Y si después de las bases aclaradas siguen modificando, tienen que hacerlo, como les he mencionado, mediante acta. Pero por eso, para evitar reprogramaciones y demás, siempre analicen bien las fechas, establezcan bien los plazos. Si consideran que una semana es lo adecuado, pónganles no 5 días, pónganle 7, o no le pongan 7 días, pónganle 10. De lo que ustedes consideran, amplíen un poco más, siempre que la suma de todos los días y la cantidad de días no supere los 5 meses. O sea, tengan eso en cuenta para que no tengan que estar cada vez haciendo actas y pidiendo ampliación, y pidiendo habilitación del sistema y demás, ¿no?
Eso genera confusión para los participantes. La otra, dijiste, ¿cómo hago para contratar a los evaluadores si el proceso de habilitación del presupuesto se realiza después en la ejecución? Dijiste. En realidad, el presupuesto de Procompite de gastos de gestión, porque ustedes pueden contratar, y cuando digo ustedes me refiero a los gobiernos regionales y locales, los gobiernos regionales y locales pueden contratar operadores privados para la elaboración del informe de priorización, para la evaluación técnica económica de los planes de negocio, para la supervisión y seguimiento a la ejecución y operación de los planes de negocio. Tercero. La cuarta es para la liquidación y cierre de los planes de negocio. Entonces, la misma estrategia Procompite cuando te aprueban los recursos mediante acuerdo de consejo, si digamos te aprueban 1.000.000, te va a decir que puedes utilizar de tu 1.000.000 el 10% para gestionar estas 4 actividades. Entonces, ¿cuándo te va a habilitar eso? Después de que tengas el acuerdo de consejo. Entonces, desde ahí ya se te habilita un proyecto genérico, iniciativas a la competitividad. Y a partir de ahí, según la etapa que estés, por ejemplo, si estás en implementación, haces uso de los recursos del 10% que te corresponde por los gastos de gestión, entonces haces parte de ese 10%, lo destinas para la evaluación y contratas el personal que requieres para la evaluación. Termina esa etapa, recuerden que tienen recursos para la supervisión de la ejecución y operación de los planes de negocio. Entonces termina el concurso y pueden, con cargo a esos recursos, pedir que se les habilite los recursos para iniciar la contratación de personal, operadores privados, para la supervisión de los planes de negocio, supervisión a la ejecución y operación de los planes de negocio. El tema de los planes de negocio cuya meta se les habilita después de que ya tienen la resolución de ganadores y que el ministerio les da los códigos únicos, es solo para comprar, o sea, adquirir y contratar los servicios establecidos en el plan de negocio. No es para la gestión que uno va a hacer como entidad, no. Es solo para comprar o bueno, ¿no? Adquirir y entregar los bienes y servicios que están en el presupuesto técnico del plan de negocio. Y ese presupuesto va a tener una suma de un monto X que se va a establecer en la resolución de ganadores, ¿no? Entonces, tu resolución de ganadores, que vamos a ver el ejemplo, te va a decir que este plan de negocio tiene un cofinanciamiento de 300.000 soles, pero eso va a ser porque se están sumando el valor de X número de bienes y al final como entidad tú tienes que comprar esos bienes y entregarle a la organización. Ese es el presupuesto que se habilita para el tema del cofinanciamiento de los planes de negocio, que es el 90% de lo que te vayan a aprobar mediante acuerdo de consejo. Entonces, resumiendo, me aprueban con acuerdo de consejo 1.900.000, se va a concurso para comprar y entregar todos los bienes que me pidan las organizaciones en sus planes de negocio, y el 10% se queda para la entidad para gestionar todo el proceso, sea de priorización de cadena, sea de evaluación de planes de negocio. Juliana, la mano levantada tienes. Buenas noches, disculpe, no sé si se me escucha. Perfecto, Juliana. Buenas noches, Miera, buenas noches, compañeros. Yo tenía una consulta, no sé si va de acuerdo ahora en la etapa que estamos realizando, pero en todo caso sería si una asociación, digamos, se ha presentado, ya está en la etapa de ejecución, en un Procompite 3, digamos, y se está iniciando a su vez también el Procompite 4, ¿podría esa asociación participar también a Procompite 4 o necesita necesariamente primero liquidar completamente su plan para luego participar en el siguiente Procompite, o cómo sería en este caso? Ahí, mira, Juliana, no necesitan liquidar. Puede ser un requisito, pero no una necesidad imprescindible liquidar. Lo que necesitan y lo que te pide el sistema y lo que te pide el concurso es que
tengan un informe de opinión favorable de la entidad que les cofinanció el primer plan de negocio. Eso necesitan. Ahora, la entidad puede emitir el informe de opinión favorable si ha hecho el seguimiento a la operación del negocio, ¿no? Pero como el tema de la liquidación es un proceso administrativo de responsabilidad de la entidad, si la entidad se demora 5 años en liquidar, no por eso no podría emitir el informe de opinión favorable. Es decir, no es una limitante. Porque como les digo, no puede una entidad limitar y decir, ¿sabes qué? No te doy el informe de opinión favorable porque no he liquidado tu plan de negocio del plan de negocio que ganaste hace 2, 3 años o no sé, hace tantos años. No puedes decir eso porque la responsabilidad de quién es el liquidar, de la entidad. Entonces, lo que te pide, además, no te pide la resolución de liquidación para participar, lo que te pide es el informe de opinión favorable de la entidad que te cofinanció el primer plan de negocio. Ahora, ese informe de opinión favorable solo se daría si hubo cumplimiento de ciertos objetivos, ¿no? Y para que una entidad emita un informe de opinión favorable y diga, se cumplió con X objetivos, tendría que haber pasado la etapa de operación del plan de negocio, porque si no, ¿qué objetivos puede haber si estoy recién entregándote los últimos bienes? Si ni siquiera has cumplido el primer objetivo que te trazaste. No habría, ¿no?, ese tipo de evaluación solamente por decir, yo como entidad te entregué todo y tú estás haciendo buen uso de los bienes. Tiene que haber un cierto periodo donde después de que yo te entregue como entidad todos los bienes, vaya y haga el seguimiento al buen uso de los bienes para el cumplimiento de los objetivos planteados en el plan de negocio. Entonces, obviamente, ¿qué significa eso? Que para yo emitir como entidad un informe de opinión favorable, debo haber entregado todos los bienes, la organización debe haber aportado todos los bienes, y ya que tienen todos los bienes, estén operando el negocio. Entonces, en esa etapa de operación del negocio, como entidad yo voy a hacer mi tarea de seguimiento, porque es parte de mis compromisos, que incluso están en el convenio o en el acuerdo de cofinanciamiento. Voy, superviso, y si veo que está cumpliendo de manera adecuada, recién yo, como entidad, podría emitir un informe de opinión favorable. El informe de opinión favorable no está sujeto a la liquidación del plan de negocio que como entidad me corresponde. Una consulta más. ¿Y cuánto tiempo más o menos es prudente, digamos, para emitir el informe, o en todo caso para cumplir, digamos, un objetivo que sería de operación? Eso depende del plan de negocio. Por ejemplo, un plan de negocio de panadería no necesitarías más que 1 año para que, no sé, entregues los bienes y entregues los bienes. Me refiero a todo, a ejecución y operación. Necesitarías como 1 año, me refiero, ¿por qué? Porque el proceso de compra y entrega de los bienes tarda mucho en las entidades, ¿no? Digamos que tardó 8 meses en que inicié la compra y entregué el último bien a esta organización de panadería. Y luego la organización dio sus aportes y en el mes 9 empieza a operar el negocio. Ahora, para determinar que está funcionando bien el negocio en un plan de negocio de ciclo de producción tan rápido como es la panadería, puedes hacer la evaluación a la operación en el mes 9, en el mes 10, en el mes 11. Entonces, en 1 año ya tienes un informe de opinión favorable. Cosa distinta sucede un plan de negocio del sector ganadero o del sector agrario, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciclos de producción muchísimo más largos, que quizás uno entregue como entidad, la entidad entregue los bienes en el mes 10, mes 11, pero esto no concuerda con el inicio de la campaña agrícola. Entonces a veces hay que esperar más tiempo para que inicie la campaña agrícola y luego recién uno puede verificar cómo están haciendo uso de los bienes, ¿no? Entonces ahí no te vas a tardar 1 año, te vas a tardar 2 o 3, qué sé yo, o 4 en caso de otros productos cuyos objetivos es que la producción de palta pues llegue al 40% superior al promedio local, ¿no? No sé,
Entonces, ¿eso cuándo lo vas a ver? Lo vas a ver tal vez 3, 4 años después. Entonces, ahí corresponde, no es que una fecha o un tiempo es igual para todos los planes de negocio, corresponde evaluar qué tipo de plan de negocio es, cómo es su ciclo productivo y cuáles son los objetivos que se ha trazado en el plan de negocio. Y eso me lleva a una reflexión muy importante. Cuando elaboren los planes de negocio, pongamos objetivos realistas, alcanzables, que tengan temporalidad y que puedan cumplirse en cierto periodo de tiempo. No coloquemos objetivos que nunca se van a cumplir o que no son medibles, ¿no? Ni cuantificables. Entonces, eso es un punto de control, porque al final, como profesional en una entidad, si te dicen evalúa el plan de negocio, ¿en base a qué evaluarías? En base al logro de objetivos, ¿no? Y si los objetivos no tienen las características medibles, alcanzables, realizables, no podrías medirlo. Entonces ahí tengan mucho cuidado en el tema de la formulación, a los que les corresponda formular, en el tema de la evaluación, a los que sean parte del equipo que evalúe, y en el tema del seguimiento a la ejecución y operación de los planes de negocio al equipo, ¿no? Que haga eso. Verifiquen esos puntos, porque quizás, como comenta, ¿no? Nuestro participante en algún momento les pidan evaluar. Entonces, ¿en base a qué criterio evaluaría para yo emitir un informe de opinión favorable? Solo sería en base al plan de negocio, y el plan de negocio tiene objetivos, tiene metas. En base a eso yo evaluaría. No hay otro punto. De nada, Liliana, pero haber atendido tu consulta. Antonio, adelante, Antonio. Gracias, buenas noches. Sí, una duda. Se financian planes de negocio que todavía no tienen ninguna actividad, que están en cero, o necesariamente tienen que ya haber iniciado esa actividad, ¿no? Ese negocio. Por ejemplo, si una organización quiere participar, por decir, en apicultura o en una piscigranja, y todavía no tiene nada, no tiene las cosas, todavía no está inmersa en la actividad, es factible que pueda participar en el concurso. Y lo otro, tengo dudas sobre los tiempos que conlleva los procesos. Hablabas de 5 meses, son 5 meses que se llevan los 3 procesos para declarar ganador a un AEO. Excelente, excelente tu pregunta. Entonces, primero, una organización que recién está iniciando una actividad, quiere incursionar en un nuevo negocio, ¿puede participar? Puede participar. Que gane es otra cosa. ¿Por qué? Porque le van a pedir primero documentos, como ven aquí. Aquí vamos a ver los documentos. Todos estos documentos le van a pedir. Si entrega todos estos documentos que les he mencionado, va a pasar la etapa de admisibilidad. Recién está como admitido para que pueda presentar su plan de negocio. Ahora, cuando presente su plan de negocio, puede ser una nueva iniciativa de negocio, pero van a haber ciertos criterios en campo que si no los cumple, no va a tener un puntaje aprobatorio y no va a pasar a la siguiente etapa. Y es posible que lo descalifique. Por ejemplo, ¿a cuál me refiero? Esta de acá que dice años de experiencia promedio de los miembros en la actividad económica. Si son nuevos, van a tener 0 años de experiencia promedio de los miembros en la actividad económica. Y ahí van a tener un puntaje 0, porque la calificación es de 0 a 3 puntos. Entonces ahí ya vas a tener cierta desventaja, ¿no? Otra también que por ahí no te vaya muy bien con otro criterio es verificación de la existencia, asistencia e interés de los socios integrantes. Cuando son nuevos, no hay mucho interés, o quizás sí, ¿no? Pero es posible que al ser nuevo en una actividad que recién quieren iniciar, dependiendo de cómo sea el trabajo que realices con estos miembros, puedes o no tener un puntaje adecuado. Otra es
que si van a realizar una nueva actividad, les van a evaluar y van a verificar la disponibilidad de recursos básicos, ¿no? Entonces, si yo quiero iniciar una piscigranja, mínimamente tengo que tener suelos adecuados, agua también abundante, o ríos que pasen por ahí, no lo sé, ¿no? O que me permitan iniciar este negocio. Entonces, cuando somos como nuevos, si realmente nos preparamos bien, podemos cumplir con los requisitos, pero si no, es posible que no nos vaya tan bien en la evaluación en campo, donde van a ir a verificarnos. Y definitivamente, en este criterio, que es años de experiencia promedio de los miembros en la actividad económica, van a tener una desventaja, pero pueden aprovechar las otras trabajando mucho con la organización para que pasen esta etapa. Y esto me lleva aquí, a este punto, a recordar que las etapas son secuenciales y son eliminatorias. Por ejemplo, en la admisibilidad, donde les mencionaba que revisan todos los documentos, si algo está mal, encuentran un presidente, un directivo con calificación a pérdida, toda la organización queda eliminada, ¿no? Simplemente no la admiten en el concurso. Tengo que tener todos los documentos ok para que me admitan. Luego, en la evaluación cualitativa, si yo al menos no obtengo 20 puntos, ya no voy a pasar a la evaluación técnica. Mínimamente tengo que tener 20 puntos en esta etapa. Si tengo 19, me eliminan. Tengo que tener mínimo 20 y máximo el puntaje es 30. Y en la evaluación técnica, en el plan de negocio, tiene que estar recomendablemente, ¿no? Que debe estar bien hecho para que me puedan otorgar al menos 35 puntos. Si tengo menos de los 35, me van a eliminar. Y en la exposición pública, que es donde la organización va a exponer de qué se trata el plan de negocio, igual, o sea, mínimo tendría que tener 15 para estar en la lista de planes de negocio con puntaje aprobatorio, ¿no? Y debería tener mínimo 70 puntos. Y si dentro de mi organización tengo una persona con discapacidad, me van a sumar el 5% del puntaje al puntaje total que haya alcanzado después de la exposición. Entonces, ¿eso qué significa? Que es posible que este puntaje me pueda ayudar a subir un poco en la escala, porque recuerden que va a haber un orden de mérito por puntaje, ¿no? Entonces, los que tengan, lo vamos a ver, tengo una imagen ahí que es para que sea un poco más claro. Entonces, las etapas son secuenciales y son eliminatorias. Entonces, ahí correspondería a usted evaluar si mi organización puede cumplir con todos estos requisitos y me presento. Y si veo que todavía no estoy tan fuerte en los otros aspectos, me tomaría un tiempo para fortalecerlas y poder presentarnos con una iniciativa de negocio buena. Y con eso atendería su pregunta. Gracias. Dime, sácame la duda sobre el tiempo del proceso. Sí. Claro. Mire, la etapa como o representante de organización que me interesa a mí es la etapa de implementación. Y la etapa de implementación toda, desde que la entidad inicia la elección del comité evaluador hasta que se generan los códigos únicos, tiene que ser 5 meses. O por lo menos a que yo le solicite al Ministerio de la Producción mis códigos únicos de los planes de negocio ganadores, 5 meses. Y dentro de esos 5 meses está la etapa que le vamos a dar para el registro de participantes, para la evaluación de la admisibilidad, registro de los planes de negocio que les decía, recomendable 2 meses, mínimo 2, máximo 3, evaluación técnica, evaluación cualitativa, evaluación técnica y publicación de resultados. Con eso cumpliría mis 5 meses. Esa es la etapa que les interesa. Ahora, antes de eso hay una etapa anterior que se llama fase de la autorización, donde ya la entidad hace la gestión para que se aprueben los recursos y se priorizan las cadenas productivas. Y después hay otra fase que consiste en comprarles y entregarles a las organizaciones todos los bienes, ¿no? Y también se hace la liquidación y cierre. Esa ya tiene más tiempo, 2 años. La primera es 2 meses, la del concurso de la implementación, de la fase de implementación son 5, y la fase de ejecución es 2 años mínimo. 1 año máximo para la compra y entrega de bienes, que es ejecución de los planes de negocio, y 1 año máximo
para hacer la evaluación de la operación, es decir, desde que yo recibo todos los bienes, debo hacer como entidad un seguimiento para ver cómo están operando el negocio. Y en eso consiste todo el proceso concursal. Gracias, muy agradecido. De nada. Aquí tenemos una participante más que levantó su mano. Creo que ya la bajó. Ya. Buenas noches, una consulta. Sí, dígame. Ahí dentro de los requisitos se mencionaba, dice, no, participación de mujeres y participación de jóvenes, 18 a 25 años, ¿sí? ¿Cuántas mujeres deberían de participar y cuántos jóvenes? Esa es mi pregunta. Gracias. Excelente, excelente tu pregunta. ¿Saben por qué? Porque aquí los formatos y el sistema no te dice cuánto debe ser. Aquí le corresponde al gobierno regional, de acuerdo a su realidad social y de inclusión de género, colocar qué porcentaje es adecuado. Les cuento una experiencia. Por ejemplo, en Cajamarca tú vas a las zonas ganaderas y visitas asociaciones, no vas a encontrar mujeres ahí, o en muy poca cantidad. Entonces imagínate si una provincia que lanza el concurso en esa zona pone 50% de participación de la mujer. A ninguno le otorga el puntaje. Entonces uno tiene que, a la hora de hacer las bases, tener un criterio de análisis de cómo es la participación de las mujeres en mi zona, en mi jurisdicción. Y de acuerdo a eso colocar, no, aquí es solo 5%, ¿no? Y le pondré solo 5% y ya vas a tener un puntaje bueno, ¿no? Y si, digamos, me voy como más en la costa, y la actividad económica que estoy priorizando es confección textil, entonces ahí tienes que tener un criterio mucho más amplio para el tema de la participación de mujer, ¿no? Quizás 50%, ¿no? Pero eso va a depender de cómo ustedes hagan el análisis. Ese criterio de participación de mujeres y participación de jóvenes lo va a determinar la entidad convocante en las bases. Ellos sí tienen que colocar participación de la mujer, 50% para zona urbana y 5% para zona rural, o más exigentes, 10% para zona rural, porque quieren que las nuevas organizaciones que se formen incluyan mujeres, ¿no? Entonces así van mapeando eso. Igual para jóvenes también. Tienen que, la entidad que convoca el concurso, colocar con qué porcentaje le va a colocar un buen puntaje a la organización. Entonces, cuando alguien quiera presentarse, revisa, participación de la mujer, y si yo estoy en proceso de constituir una organización, entonces busco mayor participación e involucramiento de mujeres y jóvenes para que en estos dos criterios pueda tener puntajes altos, ¿no? Una consulta, mi nombre es Román, le estoy hablando de Cusco. Una consulta, cuando una organización tiene mejores calificativos en la evaluación de campo, que es la segunda etapa, y la primera etapa es la presentación de sus documentos, digamos, en sus documentaciones han presentado tal vez con errores o no ha cumplido algunos especificaciones, pero en el campo productivo tiene buen puntaje, tiene una experiencia, de pronto tienen una iniciativa buena, y cuando usted dice que si no pasa la parte documentaria, queda ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede evaluar? ¿No le parecería que primero o irían al paralelo la evaluación del campo también? Porque yo he tenido la oportunidad de trabajar en la sierra y en la costa, donde hay diferencias, por ejemplo, en una iniciativa, digamos, en altura. Hoy se está trabajando bastante lo que son la producción de hortaliza a través de los invernaderos o fitotoldos, y la entidad como municipalidad, por ejemplo, no lo prioriza, o si lo prioriza una. Entonces, ¿participa en el concurso o simplemente quedaría? Muchas gracias. Excelente tu pregunta. Mira, cuando se hace la presentación de los documentos, si uno
conoce los documentos que vas a presentar, no tendrías por qué estar sujeto a que te eliminen, porque en realidad si lo vemos, y por eso lo estoy compartiendo para que lo puedan ver, no son documentos complicados, ¿no? Miren, declaración jurada de antecedentes del representante legal. Esos, hay un formato, lo llenas, lo firmas y lo presentas. Por eso no te pueden descalificar, pero necesitan ese documento. El siguiente, informe de opinión favorable si la AEO ya recibió cofinanciamiento. Eso te va a tardar quizás un poco si eres una organización que por segunda vez te quieres presentar. Pero si eres una nueva organización que antes nunca has recibido cofinanciamiento, ni lo tienes que presentar. O sea, esta no es obligatoria, pero si ya recibiste, sí o sí lo tienes que presentar. Para organizaciones que no han recibido, no presentan, pero si quieren, pueden presentar una DJ diciendo yo, organización tal, nunca he recibido un cofinanciamiento del Estado y plan, firmo. Segundo documento, que tampoco es complicado. La tercera, declaración jurada nuevamente, de trabajo conjunto y aporte de la AEO. Es un documento donde yo tengo que decir que me comprometo a trabajar de manera conjunta hasta culminar la ejecución del plan de negocio y que todos los socios de mi organización estamos dispuestos a aportar. Tercer documento, que tampoco podría ser sujeto para que te eliminen, ¿no? En realidad son DJs prácticamente. Luego es copia de los DNIs de los miembros. Para eso, todos señores miembros que vamos a participar, denme sus DNIs, yo misma voy, le saco la copia, lo pongo en un solo archivo y lo tengo. Tampoco por eso me van a descalificar, ¿no? Luego, vigencia de poder con antigüedad no mayor de 30 días. Si el concurso se va a iniciar el 15 de febrero, entonces yo como el 1 de febrero voy a la SUNAR y saco mi vigencia de poder. Y ya con eso aseguro que no sea con una antigüedad mayor a 30 días. ¿Lo puedo tener? Claro que sí. Tampoco me van a eliminar por eso. El sexto, que es la resolución de CONADI, si tengo un miembro con discapacidad, ¿no? Una persona que está en mi organización y tiene discapacidad. Entonces, si esta persona ya está reconocida por CONADI que tiene discapacidad, solamente te va a entregar el carnet o la resolución, le sacas copia y lo subes al sistema. Tampoco te van a descalificar por eso. Y así no lo subas, tampoco te descalifican por eso. ¿Por qué? Porque solamente es una posibilidad que le dan a la organización para obtener 5 puntos adicionales. Si no lo presentas, no obtienes los 5 puntos y no pasa nada. Y finalmente, si yo fuera una organización que estoy postulando a categoría C, es una declaración jurada de renta anual, y eso lo saco en la SUNAT, entonces sería complicado, no, para A y para B no te piden. ¿Podría ser descalificado por todos estos criterios por los documentos? Yo creo que no, es importante por eso trabajar con la organización, prepararse, conocer bien lo que nos van a pedir y tener todos los documentos ok. El proceso para registrar todo esto es 5 minutos, si yo tengo todo listo, nada más lo subo al sistema, 5 minutos me tardo. Previo a eso, obvio que voy a tener que reunirme con la organización y recolectar todo esto y me va a tardar más. Pero en realidad por eso no te pueden descalificar. Es como que te registras en el concurso y si me pones todos los documentos estás admitido. Pero si no eres una organización que ya recibió cofinanciamiento, no me has presentado informe de opinión favorable y descubro en mi investigación como comité evaluador que ya recibiste por otra entidad, obviamente te tengo que descalificar y así tu producción sea excelente en campo, este requisito es indispensable, ¿no? Entonces te van a descalificar. Entonces, como ven, no es complicado y en la evaluación de campo sí te revisan bastantes criterios que son relacionados a la actividad, o sea, que si cumples la primera etapa, te va a ir súper bien y si es una organización que tiene buen nivel de organización, de producción, inserción al mercado, les va a ir excelente, ¿no? Y ahora, si uno de los criterios de evaluación basados en los documentos que presentas es que no debe haber, los dirigentes de la organización no deben tener calificación a pérdida en el sistema financiero, antes de yo presentarme, debo
pedirle, como les digo, ¿no? Les pido todos los DNIs a los miembros y yo mismo que me encargo de gestionar que ustedes como organización se registren en el concurso, debo verificar que ninguno tenga la calificación a pérdida. Y con eso ya sé que no me van a descalificar por eso. Igual de mis socios, no más del 20% deben estar con la calificación a pérdida. Entonces, que si uno de mi asociación de 10 personas está en calificación a pérdida, no me van a descalificar por eso. O sea, en realidad no es tan complicado. Quizás al verlo en el resumen digan admisibilidad, documentos, no me admiten, pero como ven, en realidad son prácticamente 3 DJs y luego una vigencia de poder y el otro es el copia de los DNIs, pero sí es responsabilidad de la organización asegurar que ninguno de los directivos tenga calificación a pérdida y no más del 20% de los socios esté también con esta calificación a pérdida, ¿no? En realidad es eso, no, que no les genere preocupación en el tema de los documentos. Solo es cuestión de prepararse y subir los documentos en el sistema. Y verificar, eso sí, ¿no? Porque no solo pregunten, presidente, ¿usted está con calificación a pérdida? No, y ya confían, no, verifiquen en el sistema. Verifiquen y luego ya digan, no, presidente, ya renuncie, cambiemos la junta directiva. Antes de conformar la organización, revisamos todos los documentos y solamente pueden postular a cargos directivos los que estén limpios. Mejor todavía. Había una pregunta más. Sí, buenas noches, Gina. Una consulta, te habla Lisbeth del Gobierno Regional del Callao. En nuestra última experiencia en el Procompite, nosotros hemos tenido mucho retraso con el tema de la formalización de los AEOs. Y en base a tu experiencia quería consultarte qué sinergia se puede hacer con entidades del Estado que puedan apoyar a los AEOs a que se formalicen de una manera más dinámica, más rápida y también económica, ¿no? Para de alguna manera apoyarlos y que puedan participar en los siguientes Procompites que se van a lanzar. Me hablaron acerca de tu empresa, ¿no? Que también es, digamos, un brazo del Ministerio de la Producción, pero de repente tú nos puedes dar un mayor alcance con respecto a ello. Claro que sí. Mire, primero recomendar que cuando ustedes ya tienen el acuerdo de consejo y posterior al acuerdo de consejo, o sea que ya tienen el documento, que tienen los recursos, iniciar todo el proceso de sensibilización. Cuando ustedes hagan el estudio o el informe de priorización, incluso les van a pedir un listado de organizaciones identificadas y con potencial para participar, ¿no? O productores individuales o unidades económicas individuales con potencial para participar, ¿no? Entonces, si hay grupos de interés que quieren formar organizaciones, apoyarlas en el proceso de constitución. Ahora, para que los grupos de interés decidan, dependiendo del tipo de actividad económica, por qué camino o qué camino tomar para postular al concurso, pueden elegir o qué modalidad de organización pueden elegir entre asociaciones. El proceso para constituir una asociación es de máximo 1 semana. No tarda mucho, es bastante sencillo el proceso. Y no necesitarían ningún apoyo adicional, a mi parecer, porque como les menciono, en muchas notarías hacen el proceso bastante rápido y la misma SUNAT registra no tengo el número exacto, pero es increíble la cantidad de asociaciones que se constituyen por mes, por semana, por mes y por año. Increíble. Así que este proceso es bastante conocido, sencillo y rápido. Y si tuvieran dudas, pueden consultar al Ministerio de la Producción, que brinda soporte en el proceso de constitución, asesorías en otras modalidades asociativas, ¿no? Que son las asociaciones. Luego están las cooperativas. Las cooperativas, como son un tipo dual, las asociaciones tienen fines de representación o fines gremiales, no son para realizar actividades comerciales, los bienes que reciben no se pueden dividir, las ganancias tampoco, porque es con finalidad de representación o gremial. Entonces, eso es lo que quiere la organización por ahora.
o no es lo que quiere, no es lo que le conviene, tienen que analizar mucho, hacer mucho trabajo de difusión y sensibilización. Además que los bienes que les van a donar, cuando la asociación se desintegre, va a tener que pasar a otra asociación, porque como se crearon sin fines de lucro y con una finalidad de representación gremial, entonces no tienen esa posibilidad de quedarse con los bienes ni con las ganancias. La segunda es la cooperativa, que es dual, tiene la visión empresarial y la visión social, y ahí pueden realizar actividades empresariales, porque son modalidades asociativas empresariales, ahí está la cooperativa, y ahí pueden recurrir, si necesitan asistencia técnica, asesoría o demás en el proceso, al Ministerio de la Producción, que es la Dirección de Cooperativas e Institucionalidad, y si es para cooperativas netamente del sector agrícola, pueden recurrir también al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Hay una Dirección General de Asociatividad donde les van a brindar todo el soporte. Y ya pasando a la tercera modalidad de organización, que son las empresas. Las empresas se constituyen en el marco de la Ley General de Sociedades, pueden escoger la modalidad. Ahora, la SUNAR ha puesto a disposición una página donde pueden hacer el proceso de constitución a precios bajos. Hay una interrupción. A precios bajos, incluso de 50 soles, pueden hacerlo de manera virtual si tienen una billetera electrónica, y el proceso es sencillísimo y pueden constituir SACs con doble S, se llama Sociedad Anónima Cerrada Simplificada, SACs, y lo pueden hacer a través del SUNAR. Y si quieren ya hacerlo de manera más formal, alguien tiene su micro levantado, si lo quieren hacer de manera más formal el proceso de apoyo y soporte a las organizaciones, pueden recurrir a tu empresa, van y les ayudan con la elaboración de la minuta, tienen alianza con notarías para que el proceso de constitución de la minuta y para que se lea la escritura pública tenga tarifas tipo sociales más económicas, y también el proceso es más sencillo, les dan todo el soporte y pueden de esta forma constituir su empresa, ¿no? Entonces, en las tres modalidades, en realidad no es tan complicado, pero sí es necesario, ¿no?, hacer un trabajo de difusión de lo que le pueda convenir a estos nuevos grupos de interés en constituir organizaciones, y hacer un trabajo de articulación con tu empresa o con el Ministerio de la Producción o el Midagri para que puedan acelerar y facilitar el proceso de constituir asociación o cooperativas o empresas con tu empresa, ¿no? O a través de la página web de la SUNAR, haciendo uso del SIT SUNAR, para que hagan sus sociedades anónimas cerradas simplificadas, que es bastante sencillo, rápido, nada más te descargas las minutas, completas los datos, subes los documentos escaneados en digital, y 2 días después ya te dan la respuesta. Así que tienen todas esas opciones. Perfecto, Gina, gracias. De nada, de nada. Vamos a retomar la fase de implementación. A ver, vamos a leer, acá hay unas